¿Alguna vez lo has sentido? Esa punzada en el estómago, un vacío que se expande, una parálisis silenciosa que te impide dar el siguiente paso. Es la sensación de estar al borde de un precipicio, no con miedo a caer, sino con el pavor de que tú mismo puedas elegir saltar. Si tu vida parece un laberinto sin salida, si la búsqueda de propósito genera más ansiedad que satisfacción, o si la propia idea de libertad te sofoca, entonces quizás sea hora de escuchar una voz que resuena desde siglos pasados, pero que habla directamente al alma moderna, la voz de Søren Kierkegaard. Él nos susurró que la angustia es el vértigo de la libertad, una frase que, a primera vista, puede parecer enigmática, pero que desvela la esencia de nuestro malestar contemporáneo. Vivimos en una era paradójica, la era de la información, de la conectividad instantánea, de las opciones ilimitadas. Se nos dice que podemos ser lo que queramos, vivir donde queramos, tener la carrera de nuestros sueños. La sociedad nos vende la libertad como la llave maestra de la felicidad, un billete dorado hacia la autorrealización. Pero, entonces, ¿por qué esta misma libertad nos empuja al borde del colapso? ¿Por qué, en medio de tantas posibilidades, nos sentimos más perdidos que nunca? La Organización Mundial de la Salud estima que 264 millones de personas sufren trastornos de ansiedad a nivel mundial, y esta cifra crece exponencialmente. La psicología moderna, con sus notables avances, parece librar una batalla perdida contra una ansiedad que trasciende los síntomas superficiales. La mayoría de las terapias se centran en reestructurar pensamientos negativos, en técnicas de respiración, en gestionar el estrés. Pero, ¿y si el problema no reside en tus pensamientos, ni en tu respiración, sino en tu propia libertad? ¿Y si tu ansiedad existencial no es una enfermedad que deba ser curada, sino un regalo, una llamada, la brújula interna más valiosa que posees? Este no es un monólogo sobre autoayuda superficial, sobre fórmulas mágicas para una vida sin problemas. Es una invitación a una inmersión profunda en la filosofía existencial, un buceo en las aguas turbulentas del alma humana para encontrar la verdadera raíz de tu malestar. Si estás listo para dejar de huir de ti mismo, para enfrentar la verdad incómoda que se esconde detrás de tu desasosiego, entonces quédate, porque lo que tu psicólogo quizás no te diga es que tu angustia puede ser el portal hacia tu más profunda autenticidad. Piensa por un instante en tu vida. Se desenvuelve en un escenario de elecciones casi infinitas. Desde lo que vas a desayunar hasta la carrera que definirá tu legado, cada paso es una encrucijada. Puedes ser un emprendedor digital, un artista nómada, un científico en busca de la cura para el cáncer, o un activista social. Las puertas se abren en todas direcciones, cada una prometiendo una versión diferente de ti, una vida potencialmente más plena, más feliz, más significativa. Es como estar en un vasto pasillo con miles de puertas, cada una llevando a un destino diferente, y tú tienes la llave de todas ellas. O quizás, como un chef ante un menú con millones de ingredientes, donde cada combinación es posible, pero la responsabilidad de crear el plato perfecto recae enteramente en ti. Esa es la promesa seductora de la modernidad, la libertad de ser quien quieras. Pero esa promesa, en lugar de liberarnos, a menudo nos aprisiona en un estado de perpetua indecisión. El problema no es la libertad en sí, sino el vértigo que nos causa. Es la sensación de estar en la cima de un rascacielos, mirando hacia abajo. No es el miedo a la altura lo que te paraliza, sino el vértigo de la posibilidad de que tú, por un acto de tu propia voluntad, puedas lanzarte. Esa es la ansiedad existencial de la que hablaba Kierkegaard hace 2 siglos. Y es la misma crisis que hoy se manifiesta como burnout, como la sensación de falta de propósito, como un vacío generalizado que ninguna conquista material parece llenar. Las redes sociales, en lugar de conectarnos, se han convertido en espejos distorsionados que reflejan no solo la vida de los demás, sino las vidas que podríamos estar viviendo. Cada feed es un recordatorio constante de las infinitas versiones de nosotros mismos que podríamos haber elegido ser. El amigo que viaja por el mundo,
el colega que lanzó un negocio exitoso, el conocido que parece tener la familia perfecta. Estas imágenes alimentan un miedo constante a tomar la decisión equivocada, a elegir la puerta incorrecta en el pasillo infinito, a desperdiciar la única vida que tenemos. No es solo comparación, es la creación de yoes fantasma, versiones alternativas de nosotros mismos que nos acechan, susurrando, y sí, pero la angustia existencial no es una simple preocupación por el futuro, por las consecuencias de nuestras elecciones. Es un miedo mucho más primordial, un miedo a la nada. Es el pavor de que al tomar una decisión, al elegir un camino, dejemos de ser todas las cosas, todas las posibilidades que residen en nosotros, y nos convirtamos en una sola cosa. Es el miedo a definirnos, a limitarnos, a convertirnos en quienes realmente somos. Es el miedo a la responsabilidad abrumadora de ser verdaderamente tú. No se trata de un trastorno psicológico que pueda ser medicado o controlado con técnicas de respiración. Es un miedo que reside en la propia estructura de la existencia, un miedo a la responsabilidad de crear tu propio significado en un universo indiferente. Las preguntas resuenan en nuestra mente. ¿Quién soy realmente? ¿Cuál es mi propósito? ¿Estoy perdiendo el tiempo? Estas no son preguntas de la autoayuda de moda, que prometen respuestas fáciles y soluciones rápidas. Son los gritos de una crisis existencial profunda, una crisis que el mundo ha intentado silenciar con consumismo desenfrenado, con distracciones incesantes, con la promesa vacía de una felicidad externa. Pero esos gritos, esa angustia, son la prueba de que estás vivo, de que eres libre y de que hay algo fundamentalmente importante en juego en tu existencia. Es tu alma intentando despertarte. Ante este vértigo, esta libertad abrumadora, el ser humano, en su esencia, busca refugio. La angustia es un sentimiento incómodo, un recordatorio constante de nuestra finitud y de nuestra responsabilidad, y así, desarrollamos una miríada de estrategias, conscientes e inconscientes, para huir de ella. No queremos sentir el peso de la existencia, la incertidumbre del futuro, la soledad inherente a nuestra individualidad. Preferimos la ilusión de control, la seguridad de lo conocido, el confort de la multitud. Y es en esta huida donde nos perdemos, donde nos distanciamos de quienes realmente somos, cambiando la autenticidad por una paz superficial y efímera. Una de las formas más insidiosas de huida es el conformismo. Es la vida en piloto automático, la adhesión acrítica a los guiones sociales preestablecidos. Desde temprana edad, se nos condiciona a seguir un camino, estudiar, conseguir un buen empleo, casarse, tener hijos, comprar una casa, planificar la jubilación. Este guión, aunque ofrece una sensación de seguridad y pertenencia, a menudo actúa como un anestésico existencial. Al seguir a la manada, evitamos la dolorosa tarea de forjar nuestro propio camino, de cuestionar las expectativas, de enfrentar la posibilidad de ser diferentes. La voz interior que susurra sobre un sueño olvidado, una pasión abandonada, una vida no vivida, es silenciada por el coro ensordecedor del debería. Vivimos la vida que otros esperan de nosotros y no la que nosotros deseamos. Y el vacío, aunque temporalmente enmascarado por la rutina y las obligaciones, persiste corroyendo el alma por dentro. La angustia, en este escenario, no desaparece. Se transforma en un desasosiego crónico, una insatisfacción velada que no logramos nombrar. Otra estrategia de huida es la distracción crónica. Vivimos en una sociedad adicta a los estímulos, al ruido, a la actividad constante. El silencio se ha convertido en un enemigo, el aburrimiento, en una amenaza. Llenamos cada minuto de nuestro día con trabajo, entretenimiento, redes sociales, noticias, consumo. Somos adictos a la productividad, a estar siempre haciendo algo, porque el detenerse, el contemplar, el simplemente ser, nos confronta con la angustia. El miedo al silencio no es el miedo a la ausencia de sonido, es el miedo a lo que el silencio revela, nuestra propia presencia, nuestra propia mente.
las preguntas incómodas que evitamos hacernos. Las redes sociales, en este contexto, son un paraíso para la distracción. Nos ofrecen un flujo interminable de información, de vidas ajenas, de validación instantánea, todo para impedirnos mirar hacia adentro. Es una huida constante de nosotros mismos, un intento desesperado de evitar la confrontación con nuestra propia libertad y la responsabilidad que conlleva. La angustia, aquí, se manifiesta como una sensación de sobrecarga, de agotamiento, de una vida vivida a alta velocidad, pero sin dirección. Y quizás la huida más peligrosa sea la negación y la patologización. Cuando la angustia se vuelve insoportable, la tendencia es medicalizarla, reducirla a un mero trastorno de ansiedad, que puede resolverse con una píldora o una técnica de relajación. No me malinterpretes. La psicología y la psiquiatría tienen un papel vital en el tratamiento de desequilibrios químicos y trastornos mentales genuinos. Pero hay una diferencia crucial entre la ansiedad clínica y la angustia existencial. La primera es una disfunción que necesita tratamiento. La segunda es una condición inherente a la existencia humana, una señal de que estamos vivos y conscientes de nuestra libertad. Al patologizar la angustia, silenciamos su mensaje. Es como apagar la alarma de incendios porque el ruido es molesto, en lugar de investigar el humo. La autoayuda moderna, con su promesa de hacks para optimizar la vida, a menudo refuerza esta patologización. Nos enseña a funcionar mejor dentro de un sistema que quizás nos esté oprimiendo, en lugar de animarnos a cuestionar el propio sistema. Ofrece soluciones rápidas para los síntomas, pero rara vez nos invita a una introspección profunda sobre las causas raíz de nuestro malestar. La angustia, en este caso, es vista como un enemigo a combatir y no como un maestro a escuchar. Irving Yalom, un gigante de la psicología existencial, hablaba de las 4 preocupaciones últimas de la existencia humana: la muerte, la libertad, el aislamiento y el sentido de la vida. La mayoría de las terapias, incluso las más avanzadas, tienden a trabajar con los efectos de estas preocupaciones, con las manifestaciones secundarias de la angustia. La terapia cognitiva de Aaron Beck, por ejemplo, es excelente para reestructurar pensamientos disfuncionales que surgen de estas preocupaciones. Pero Kierkegaard nos invita a ir más allá de los síntomas, a sumergirnos en la causa original. Nos desafía a cuestionar: ¿qué pasaría si, en lugar de huir de la angustia, la abrazáramos? Y si no fuera un error en el sistema, sino una característica fundamental de nuestra humanidad, un portal hacia una vida más auténtica y significativa. La huida, por muy cómoda que parezca a corto plazo, nos condena a una existencia de superficialidad, de insatisfacción crónica, de una vida que no es verdaderamente nuestra. Y el precio de esta huida es la pérdida de nuestra propia alma. Pero, ¿y si en lugar de huir, nos volviéramos hacia la angustia? ¿Y si la enfrentáramos no como un enemigo a silenciar, sino como un mensajero, un guía, una voz profunda que intenta despertarnos? Kierkegaard, en su genialidad, nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Para él, la angustia no es una patología a eliminar, sino una condición inherente a la existencia humana, una señal de que estamos vivos y conscientes de nuestra libertad. Es la sabiduría de la angustia, la revelación de que algo crucial está en juego en nuestra vida. Para comprender esta sabiduría, Kierkegaard nos remite a la historia primordial de Adán en el jardín del Edén, pero no como una narrativa religiosa de pecado y condena, sino como una alegoría profunda de la condición humana. Antes de probar el fruto prohibido, Adán vivía en un estado de inocencia. No era una inocencia virtuosa, sino una inocencia de ignorancia, de inconsciencia de su propia libertad. No tenía miedo de la fruta en sí, ni de un castigo divino específico. Lo que Adán sentía, según Kierkegaard, era la angustia ante la posibilidad de desobedecer, de ejercer su propia voluntad, de elegir. Era el vértigo de la libertad. En aquel momento, Adán estaba al borde de un precipicio existencial. No tenía miedo a caer, pero sentía el pavor de la posibilidad de que él mismo pudiera decidir saltar.
Esta angustia no tenía un objeto externo. Era el miedo que surgía de su propia capacidad de elección, de su propia libertad. Cuando Adán eligió, no solo pecó, despertó a su libertad y a la responsabilidad que conlleva. Pasó de la inocencia a la culpa, de la inconsciencia a la conciencia de sí. La angustia, por lo tanto, no es un evento aislado, sino una compañera constante de la existencia humana, porque la libertad es una condición permanente. No podemos librarnos de ella sin librarnos de nuestra propia humanidad. La angustia es la brújula interna que nos señala nuestra libertad, el recordatorio de que somos seres de posibilidades, condenados a elegir, a crear nuestro propio significado. Imagina la angustia no como un monstruo que te persigue, sino como un maestro severo, pero sabio. No te ofrece respuestas fáciles, pero te obliga a hacer las preguntas correctas. No te da consuelo, pero te empuja hacia la incomodidad necesaria del crecimiento. ¿Qué está intentando decirte? Que la vida que estás viviendo no es la tuya, que te estás conformando con menos de lo que mereces, que estás huyendo de tu verdadera vocación, de tu yo auténtico. Volvamos al caso de Sofía, la abogada de 30 años. Tenía todo lo que la sociedad consideraba éxito: un empleo envidiable en un bufete de prestigio, un salario alto, una vida social agitada, un apartamento elegante. Por fuera, era la imagen de la realización, pero por dentro, un nudo en el estómago se apretaba cada mañana, un vacío que ninguna promoción, ninguna compra, ninguna fiesta lograba llenar. Los psicólogos diagnosticaban ansiedad generalizada, recetaban medicamentos, sugerían técnicas de relajación, pero Sofía sentía que algo más profundo estaba mal. Se sentía como una impostora en su propia vida. En reuniones importantes, mientras debatía cláusulas contractuales complejas, su mente divagaba hacia las historias que quería escribir, hacia los personajes que habitaban su imaginación. En cenas con amigos, mientras discutía las últimas tendencias del mercado, se sentía desconectada, como si estuviera actuando en una obra en la que no era la protagonista. La angustia de Sofía no era un error, era su alma gritando. Era el doloroso roce entre el yo social, la abogada exitosa que todos esperaban que fuera, y el yo auténtico, la escritora apasionada que había silenciado durante años. Cada vez que ignoraba esa llamada, el nudo en el estómago se apretaba más, el vacío se profundizaba. Su angustia era la prueba de que estaba viva, de que su libertad aún latía, exigiendo ser ejercida. Era la brújula que señalaba el camino que debía estar siguiendo, aunque ese camino fuera incierto y aterrador. Un día, exhausta de la huida, Sofía se permitió escuchar. Se sentó en silencio, sin distracciones, y dejó que la angustia la inundara. No intentó racionalizarla, ni suprimirla, simplemente la sintió. Y, en ese silencio, el mensaje se hizo claro: no estás viviendo tu verdad. Fue una epifanía dolorosa, pero liberadora. Se dio cuenta de que el mayor riesgo no era fracasar como escritora, sino vivir una vida que no era la suya, y darse cuenta de ello cuando fuera demasiado tarde. La angustia se transformó de un peso insoportable en una fuerza motriz, un catalizador para el cambio. No eliminó la angustia, la abrazó como la guardiana de su autenticidad, y fue a partir de ese abrazo que comenzó a dar los primeros pasos hacia la vida que elegiría para sí, y no la que le fue impuesta. La sabiduría de la angustia reside precisamente en esto, en revelarnos la distancia entre quienes somos y quienes podríamos ser, entre la vida que vivimos y la vida que anhela ser vivida. Llegamos ahora al punto más crucial, y quizás más desafiante del pensamiento de Kierkegaard. Después de reconocer la angustia como una brújula, como un maestro que nos señala nuestra libertad y autenticidad, la cuestión que se impone es: ¿qué hacer con esta revelación? ¿Cómo transitar de la conciencia de la angustia a una vida verdaderamente auténtica? La respuesta de Kierkegaard es radical y contraintuitiva, a través de lo que él llamó el salto de fe. Y es fundamental entender que este no es necesariamente un salto hacia la religión, aunque para Kierkegaard
la fe religiosa fuera la expresión máxima de este salto. Es, ante todo, un salto hacia uno mismo, hacia la autenticidad, hacia la responsabilidad intransferible de ser quien eres. Para comprender la necesidad de este salto, necesitamos primero sumergirnos en el concepto de desesperación en Kierkegaard. Él lo describe como la enfermedad mortal, la más profunda aflicción del alma humana. La desesperación no es simplemente tristeza o melancolía, es la condición de no querer ser uno mismo, o de querer ser quien no se es. Es una enfermedad del espíritu, un fallo en reconocer y abrazar la propia existencia como un yo singular y libre. Kierkegaard identifica dos formas principales de desesperación, ambas igualmente paralizantes. Desesperación por no querer ser uno mismo. Esta es la forma más común y sutil. Se manifiesta cuando, por miedo, conveniencia o presión social, elegimos vivir una vida que no es la nuestra. Es el vacío que sentimos al seguir un camino que no resuena con nuestra esencia, al conformarnos con las expectativas ajenas. Es el abogado que soñaba con ser músico, el empresario que anhela una vida sencilla en el campo, la persona que se moldea para agradar a todos, perdiéndose en el proceso. En esta desesperación, abdicamos de nuestra libertad y responsabilidad, entregando las riendas de nuestra existencia a fuerzas externas. El resultado es una vida de superficialidad, de insatisfacción crónica, de una sensación de que algo fundamental está faltando. Desesperación por querer ser quien no se es. Esta forma de desesperación surge cuando, insatisfechos con quienes somos, intentamos transformarnos en una versión idealizada de nosotros mismos, a menudo basada en modelos externos. Es la búsqueda incesante de la perfección inalcanzable, la comparación constante con los demás, el intento de encajar en un molde que no nos pertenece. Las redes sociales son un terreno fértil para este tipo de desesperación, donde somos bombardeados por imágenes de vidas perfectas, cuerpos esculturales, carreras brillantes. Intentamos emular estas imágenes, perdiendo de vista nuestra propia singularidad y el valor intrínseco de quienes somos. En esta desesperación, negamos nuestra propia realidad, nuestra propia historia, y nos lanzamos en una búsqueda fútil de una identidad que no es la nuestra. Ambas formas de desesperación tienen una raíz común: la negativa a abrazar la propia libertad y la responsabilidad de ser un yo auténtico. Y para Kierkegaard, la única cura para esta enfermedad mortal no reside en la lógica, la razón, la terapia convencional o la autoayuda superficial. Reside en un acto de voluntad radical, un salto de fe. El salto de fe es un acto de coraje existencial. Es la decisión de comprometerse con la propia subjetividad, con la propia verdad, a pesar de la incertidumbre, de la falta de garantías y de la ausencia de un mapa predefinido. Es un acto irracional en el sentido de que no puede ser justificado por argumentos lógicos o evidencias empíricas. No hay un cálculo que pueda decirnos que funcionará, que nos traerá felicidad o éxito. Solo hay fe, no necesariamente fe en un Dios, sino fe en uno mismo, en tu capacidad de crear significado, en tu libertad de elegir. Es decir, yo soy con todas mis imperfecciones, con todas mis dudas, y a pesar de la angustia que esto conlleva, este es el único camino hacia el significado. Piensa en el salto de fe como un buceo en lo desconocido. Estás al borde de un acantilado, mirando un océano vasto y profundo. La terapia convencional, la autoayuda, la sociedad, todos ellos intentan construir un puente seguro sobre este abismo. Te dicen que reduzcas el riesgo, que planifiques cada paso, que te asegures de que hay una red de seguridad. Pero Kierkegaard te susurra: para vivir verdaderamente debes saltar sin red de seguridad. Es un acto de entrega, de confianza en tu propia capacidad de nadar, aunque nunca hayas nadado antes. Es el momento en que dejas de ser un mero objeto flotando a la deriva, llevado por las corrientes de las expectativas ajenas, y te conviertes en un sujeto, un agente activo que elige su propio destino, que asume la responsabilidad por su propia existencia. Este salto no es fácil.
Exige que abandones la seguridad ilusoria de lo conocido, que enfrentes la soledad de tu propia elección, que aceptes la posibilidad del fracaso. Pero es precisamente en este acto de coraje donde reside la verdadera libertad. Es en este momento cuando te conviertes verdaderamente en ti. Para Kierkegaard, la verdadera salud mental no es la ausencia de angustia, sino la capacidad de abrazarla y dar ese salto a pesar de ella. Miles de personas que enfrentaron sus crisis existenciales descubrieron que la única salida es a través del salto, no alrededor de él. Es la ruptura con el pasado, con las expectativas, con las versiones de uno mismo que ya no te sirven. Es la afirmación de tu propia singularidad, de tu propia voluntad, de tu propia capacidad de crear significado en un mundo que a menudo parece desprovisto de él. El salto de fe es la aceptación radical de que la vida no viene con un manual de instrucciones, que no hay un propósito predefinido esperando ser descubierto. El propósito es algo que tú creas, que tú eliges, en cada decisión, en cada acto de voluntad. Es la libertad de convertirte en el autor de tu propia historia, aunque la página esté en blanco y el futuro sea incierto. Es el coraje de decir, elijo ser yo y eso es suficiente. Hemos recorrido un camino tortuoso, desde la epidemia de ansiedad que asola el mundo moderno, hasta las profundidades de la filosofía existencial de Søren Kierkegaard. Hemos desvelado la paradoja de la libertad, el vértigo que nos impone, y la angustia que surge como un recordatorio constante de nuestra capacidad de elección. Hemos visto cómo, en nuestra búsqueda de consuelo y seguridad, a menudo nos perdemos en laberintos de conformismo, distracción y negación, huyendo de lo único que nos hace verdaderamente humanos, nuestra libertad y la responsabilidad de forjar nuestro propio significado. Pero, más importante aún, hemos descubierto que la angustia no es un enemigo a silenciar, ni una enfermedad a curar. Es, en realidad, un maestro severo, pero sabio, una brújula interna que nos señala nuestra autenticidad. Es el grito del alma que se niega a ser silenciada. El roce entre el yo social y el yo auténtico. El recordatorio de que la vida que estamos viviendo quizás no sea la nuestra. Y finalmente, hemos comprendido que la única salida a la desesperación, la enfermedad mortal de no querer ser uno mismo, no reside en soluciones fáciles o en caminos predeterminados, sino en un acto de coraje radical, el salto de fe, un salto hacia uno mismo, hacia tu propia verdad, a pesar de la incertidumbre, a pesar de la falta de garantías, a pesar del vértigo. Ahora, la pregunta final, la más importante de todas, no es para mí, sino para ti. Es una invitación a la introspección más profunda, a la honestidad más brutal que puedes tener contigo mismo. No hay respuestas correctas o incorrectas, solo tu verdad. Y esa verdad, por muy incómoda que sea, es el punto de partida para tu libertad. 1. El espejo de la autenticidad. Cuando te miras al espejo, ¿a quién ves? ¿Es la persona que realmente eres, con tus sueños, tus pasiones, tus imperfecciones? ¿O es una versión pulida, editada, moldeada por las expectativas de los demás? ¿Te sientes más a gusto cuando estás solo, en la quietud de tu propia compañía, o cuando estás rodeado de personas que te dicen quién deberías ser, qué deberías hacer, cómo deberías vivir? 2. El eco de la angustia. ¿Cuál es la decisión crucial en tu vida que te ha causado más parálisis? Esa elección que te mantuvo despierto por la noche, que te hizo cuestionarlo todo. ¿Es el miedo a fracasar? ¿El miedo a decepcionar a alguien que amas? ¿O es el miedo a la propia incertidumbre, a la vastedad de lo desconocido que se abre ante ti? Identifica esa angustia, porque es tu brújula más fiel, señalando hacia dónde tu libertad más necesita ser ejercida. 3. La medida del salto. ¿Has tomado alguna decisión en tu vida que no tuvo sentido para nadie más, pero que para ti fue absolutamente vital? Una elección que desafió la lógica, que ignoró los consejos, que te empujó fuera de tu zona de confort. ¿O sigues un camino que te ofrece seguridad, pero que te deja con un vacío persistente?
una sensación de que algo esencial está faltando. 4. El velo de las distracciones. ¿Qué haces para evitar el silencio? Para llenar los espacios vacíos. Es el trabajo incesante, las redes sociales, las series de televisión, el consumo desenfrenado. Estas distracciones son un refugio temporal, un velo que usas para evitar la confrontación con tu propia existencia, con las preguntas incómodas que la angustia insiste en susurrar. No hay necesidad de compartir tus respuestas con nadie. Este es un diálogo íntimo, un ajuste de cuentas con tu propia alma. La clave es entender que la angustia y la crisis existencial no son señales de que algo está roto en ti. Son, por el contrario, llamadas a la acción, invitaciones urgentes a despertar, a reclamar tu libertad, a convertirte en el autor de tu propia vida. La angustia es tu brújula. La desesperación es la señal de que has perdido tu camino, pero el salto de fe es tu oportunidad de reencontrarlo. Kierkegaard nos ofrece una salida que no es fácil, que exige coraje, que exige que abraces el vértigo de tu propia libertad, pero es la única salida que nos lleva a la autenticidad, al significado, a una vida que es verdaderamente tuya. Es hora de dejar de huir de tu ansiedad existencial y, en su lugar, abrazarla como el motor más poderoso para tu transformación. Es la única forma de ser verdaderamente libre. Es la única forma de ser verdaderamente tú.